Hola, cuarto año. Bueno, vamos a seguir hablando para entrar en un texto nuevo que ya les voy a mandar. Pero lo que vamos a estar discutiendo acá, básicamente, es la construcción de la institucionalidad y su funcionamiento durante los gobiernos radicales. Seguimos siempre en ese tema. Pero la clave en la que tenemos que tratar de interpretar estos debates es el personalismo y el antipersonalismo. Denominamos personalismo una forma de hacer política, que fue la de Irigoyen, que dejó en segundo plano la institucionalidad porque la tenía en contra. La burocracia, el parlamento, las provincias, el Senado, todo esto amparándose en los funcionamientos democráticos correspondientes, fueron herramientas de boicot a todas las acciones transformadoras en la intención irigoyenista. El desarrollo del personalismo implicó una división dentro del radicalismo mismo y una especie de concordancia entre diferentes partidos políticos como los socialistas, los socialdemócratas, los demócratas progresistas, los conservadores, todos haciendo el mismo reclamo de institucionalidad que en un momento hacía el radicalismo cuando era oposición. En las elecciones de 1916, Irigoyen fue elegido presidente por un margen muy estrecho de votos, y esto lo dejaba en una débil posición a la hora de asumir. Además, los conservadores mantenían el control de los medios de comunicación, contaban con la mayoría del Senado, gobernaban algunas provincias. Con el fin de contrarrestar estas debilidades es que el gobierno aplicó una serie de medidas tendientes a fortalecer su poder. Por un lado, recurrió a lo que se llama el patronajo, a través del sistema de gobierno que aumenta el número de empleados públicos para recompensar la militancia política, por ejemplo, esto también pasa ahora, y también para reforzar el apoyo de las clases medias que lograban así un ascenso social. Por otro lado, el Estado Nacional apeló a un recurso característico de los gobiernos conservadores, que es la intervención federal. En varias ocasiones, Irigoyen dispuso de esta medida que le permitió hacerse cargo de los gobiernos provinciales, en caso de ser necesario, obviamente. También le permitió hacer más transparentes las elecciones senatoriales en las provincias, que no habían sido alcanzadas por la ley Sáenz Peña y seguían siendo controladas por los gobiernos conservadores. Aún así, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Senado no se pudo resolver y tuvo como consecuencia la obstaculización de diversos proyectos de Irigoyen. Y este texto, que es el que vamos a estar leyendo ahora, que se llama Los gobiernos radicales, debate institucional y práctica política, ahonda en esos temas. Este es el campo de problemáticas en el que nos vamos a estar metiendo. Y esa es la clave en la que ustedes lo van a tratar de entender. No es un texto complejo y aparte yo les pongo una guía para más o menos direccionar la lectura, y esto no quiere decir que ustedes no puedan encontrar otras conclusiones, hacer otros arribos. Esto es solamente para favorecer un poco la agilidad de la lectura. No estamos entrando en un tema nuevo, estamos profundizando más en cómo fue la construcción de la institucionalidad durante el gobierno radical y qué era ser oposición y qué fue ser gobierno. Dijimos que el acceso del radicalismo al poder en 1916 fue posible en la medida en que estaba la intención de la ampliación de la participación política, por esta necesidad que ya les expliqué en otros momentos de la legitimidad del gobierno, que estaba perjudicando en muchos sentidos y ponía ese riesgo continuo a una revolución. En esos momentos se hizo una especie de diagnóstico, y el diagnóstico daba por resultado que la política argentina era enferma, era corrupta, y que era necesario hacer un blanqueamiento, un proceso de sanidad.
se inició así una nueva experiencia en la que se combinaron prácticas nuevas con viejos modos de hacer política. Por ejemplo, el patronazgo al que yo me referí recién y al clientelismo político y el recurso a las intervenciones federales eran prácticas antiguas que se siguieron llevando adelante. Pero entonces, ¿qué hizo el gobierno y cómo se llevó a cabo el tema de tratar de resolver esta política enferma? Hay que tener en cuenta que para el radicalismo su plataforma política no era otra que la Constitución misma, y que ellos adscribían algo que se llama el krausismo, que es una escuela filosófica donde la política y el bien tendrían que ir de la mano. Sin embargo, esta política del personalismo, de los notables, de la manipulación del elector para llegar al orden político deseable, se ve contrarrestada, encontrada en sus intereses con una nueva forma de hacer política, que es la de los partidos políticos modernos, como tomando, por ejemplo, los partidos de Estados Unidos o los partidos ingleses. Estas serían prácticas superadoras de una política personalista, que era, por ejemplo, la que llevaba a cabo anteriormente el PAN. Por eso es que ahora se habla de la necesidad de implementar una carta orgánica, con una coyuntura, con una propuesta que termine con el caudillismo, con tratar al país y a los asuntos políticos con una verdadera representatividad legal y no como que fueran los asuntos de la casa de un dueño que resuelve situaciones. El desafío del radicalismo era enfrentarse en su nuevo rol de gobierno, a enfrentarse con el Parlamento, con la burocracia, y básicamente pasar los postulados ideales que sostenía cuando era oposición a acciones concretas que se visualicen y se materialicen. Esta materialización no fue fácil de lograr, ni tampoco se visualizó mucho. En realidad generó muchísimos más conflictos y rupturas dentro del propio radicalismo.